Ya bueno, vamos a comenzar, chicos. A ver, primero que todo, ya saben que tienen que llenar tanto su pretest como su post-test, porque habían chicos que ingresaban, sin embargo, no realizaban lo que era o bien el pre o el post-test, entonces no les contaba la asistencia como tal. Y bien, es solo para aclararlo, ¿no? Entonces, vamos a presentar esta pantallita. A ver, antes de comenzar, ¿tienen alguna duda del anterior tema? Para si, o sea, para ver si damos un repaso o algo, o estamos bien para empezar esto. Este es el tema, a ver, aparte de nitrógeno y azufre, en el que también he hecho varias diapositivas, como unas 32. Entonces, bien, viendo que no hay ninguna duda sobre el anterior tema, podemos comenzar ya con este. Ok, entonces voy a comenzar a presentar. Bien, chicos, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y yo soy el encargado de dictarles asesorías del curso de química en este ciclo. Y bien, vamos a comenzar con el tema de hoy día que es oligoelementos. ¿Alguien tiene una idea de qué son los oligoelementos o su nombre, de qué deriva como tal de la palabra oligo? ¿Tienen alguna idea, algo? Y si no, ya saben, yo lo contesto sin ningún problema. ¿O no? Bueno, entonces, creo que lo digo yo. A ver, primero, chicos, generalidades. Oligoelementos en sí son elementos tras, ¿ok? Oligo viene del prefijo oligo, que es poco. Y bien, entonces este involucra ultra oligoelementos y metales de transición. No es solamente los no metales o simplemente full metales, sino de que combinan estos dos. Estos son micronutrientes en un término más general como tal, ¿no? Y es el porcentaje mínimo en la composición corporal. No todos los elementos, chicos, fueron escogidos para formar vida. Porque acá les voy a mostrar una tablita, por ejemplo. Acá tenemos varios elementos que están en blanco, que son los que no usamos como tal. Nuestro cuerpo no los usa, ninguno de nuestros órganos los utiliza. Entonces, por eso se dice de que no todos los elementos fueron escogidos para formar vida. Bien, acá encontramos al sodio, al calcio, al cobre, y les voy a describir, por ejemplo, cada uno de ellos y su función que realizan en cada uno. Hay algunos que tienen mucho más explicación y otros que tienen simplemente una que otra función y es más breve, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta partecita. No sé si recuerdan la tablita que les he puesto en todas las clases de el porcentaje de átomos y el volumen que ocupan. Chicos, ténganlo presente porque tal vez podría ser una pregunta de examen. Ahora bien, comenzamos con metales de transición. Estos, chicos, rara vez están o se encuentran libres, dispersos ahí, sin que estén ligados a proteínas, ¿no? Como las metaloproteínas o las metaloenzimas. Entonces, su actividad está gobernada por las células a través de las proteínas. Estos son indispensables, chicos, o sea, son básicos, básicos para la vida. Y algunos tienen carácter de esencialidad cuando, por ejemplo, ahí les puse el control homeostático sobre la rapidez de captación o excreción. Este se encuentra presente en el tejido sano, en el feto y en el recién nacido. Es identificado como integrante o activador de enzimas y su déficit experimental produce síntomas y su reposición los alivia como tal. Mientras vayamos avanzando con cada uno de los elementos, voy a decirles cosas clave como por ejemplo las enfermedades que desencadenan si es que consumimos mucho o si hay poco de ese elemento, o las que producen, por ejemplo, las anemias como la ferropénica, como la de el cobalto que da la cianocobalamina, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿no? Básicamente les repito de que es muy raro que los metales de transición se encuentren libres en los organismos porque estos suelen estar ligados a proteínas. ¿Ok? Entonces, bien, comenzamos con el primero de todos, que es el hierro. Este es
A ver, para darles ya un pequeño resumen, es el oligoelemento que más abunda en nuestro organismo. No es el bioelemento, no es, por ejemplo, como el oxígeno, hidrógeno, esto no. Este es el oligoelemento, por si acaso. Ok, este pertenece al grupo 8b en el periodo 4 de la tabla periódica. Si hablamos de su peso atómico, este vendría a ser 55,85. Y bien, su punto de ebullición es 3000 grados Celsius, su punto de fusión es 1536 grados Celsius. Ahora, las funciones en las que participa el hierro, chicos. Primero, el principal de todos es transferencia de electrones. Acá tenemos, por ejemplo, a los citocromos, lo voy a escribir en esta partecita para que lo tengan presente. A ver, los citocromos. Los citocromos, ¿de qué se encargan? Citocromos. A ver. Citocromos que En se... la respiración celular. Ahí está, perfecto, respiración celular. Bien. También tenemos, por ejemplo, a los citocromos, o sea, estos, pero los P450 si no estoy mal. Y estos se encargan de la respuesta en la fase 2 del metabolismo. En la fase 2 del metabolismo, por si acaso. Y encontramos otros más, por ejemplo, tenemos si no estoy mal, a los cofactores, claro, los funcionan como cofactores, chicos. De eso se encarga también el hierro. Cofactores como las catalasas, las peroxidasas, las oxigenasas, etcétera. Ahora, ¿qué también hacen? Ahorita les voy a mencionar lo que es la hemoglobina, perdón, el grupo hemo, la sangre, etcétera. ¿Y cuál es la principal función de la hemoglobina? El transporte de oxígeno en la sangre. Transporte de oxígeno en la sangre. Igual, si me piden la PPT, se los voy a pasar luego, de eso no hay ningún problema. Entonces, estos, muy aparte, forman la hemoglobina, la mioglobina, que es el transporte de oxígeno en los músculos, mio, que es el prefijo de músculos, chicos, y es un antioxidante y es el SOD en las bacterias. A ver, acá se los voy a poner. Antioxidante, acá tenemos al SOD en las bacterias, chicos. Y ahora sí. Seguimos. Acá, por ejemplo, acá ya les puse que es el transporte de oxígeno porque también es una de sus principales funciones. ¿Ok? Acá encontramos a dos tipos de hierro que tenemos al ferroso y al férrico. Acá no sé si el doctor Azurín les dictó esta clase, pero la memotecnia que nos dijo él, si termina en ferroso sería oloroso y sabroso. Entonces, bien. Primero, las diferencias. El ferroso, que es el F2 más, vendría a ser reducido, mientras, no, perdón, es el F2 menos, mientras que el F3 más vendría a ser oxidado. Porque si se acuerdan de la anterior clase, les mencioné en una tablita de que mientras va subiendo, por ejemplo, más uno, más 2, más 3, mientras va subiendo, este se va oxidando, chicos. Y si se va reduciendo, por ejemplo, de más 3 a más uno o incluso puede llegar a menos 2 como en este caso en el ferroso, vendría a reducirse. ¿Ok? Eso tenganlo en cuenta. Esto lo voy a borrar. Era solo para repasar esta partecita. Ya. Oxidación y reducción. Seguimos entonces. Ahora, ¿dónde encontramos, por ejemplo, cada uno de estos? El ferroso, como termina en oso, ¿qué supone, chicos? Es hierro de origen animal, mientras que el férrico es hierro de origen vegetal. El ferroso es hierro Em y el otro es no Em. Ahora, el que se une al oxígeno, o sea, cuando lo respiramos así, por eso oloroso, es el ferroso. El que se absorbe también es el ferroso, por eso viene como que entre paréntesis sabroso. Y este en nuestro cuerpo se encuentra en un 65%, chicos. De este 65%, un 90% lo constituye la hemoglobina y 10% la mioglobina. Hemoglobina, transporte de oxígeno en la sangre. Mioglobina, transporte de oxígeno en los músculos, chicos. Diferencia en esos dos. Ahora, el que se encuentra en un 35% es el hierro en su forma férrica, en forma de transferrina y lactoferrina, chicos. ¿Ok? A ver, hasta acá se me va entendiendo lo que es hierro, chicos. Confírmenme o si lo repito, alguna duda, depende de ustedes. Creo que todo bien.
Listo, gracias, 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 Adriana. Entonces, seguimos, chicos. A ver, primero, todo sigue un orden, chicos. Esto ya lo han visto seguramente en su PPT, pero acá lo voy a escribir. ¿Cómo es que se va formando lo que es un eritrocito o la sangre como tal? O mejor dicho, un glóbulo rojo. Chicos, acá tenemos lo que es un átomo, ¿ok? Un átomo va a pasar a lo que es un pirrol. Un pirrol, acá tenemos, por ejemplo, si no estoy mal, es la protoporfirina. Ajá, esa es la protoporfirina. Y este vendría a ensamblarse con lo que son unas proteínas, si no estoy mal. Sí, mira, esta es la protoporfirina, este se uniría a una proteína y junto con esa proteína formarían lo que es la hemoglobina y de la hemoglobina pasaría a darse lo que es un eritrocito, ¿no? Lo que vendría a ser un glóbulo rojo. Entonces, ese vendría a ser el orden en el que se da. Es solo para explicar cómo se produce. Ahora, perdón. Ahora bien, chicos, el grupo hemo es un anillo tetrapirrólico. Tetra viene del prefijo 4, ¿no? Entonces tiene cuatro pirroles como tal, estos formados por la protoporfirina. Este es un átomo, ¿en qué estado? Ferroso, chicos, F2 más. Entonces, el M es un quelato del ion ferroso. Y chicos, ¿saben qué es un quelato? ¿Tienen idea de qué es un quelato? ¿Les explicaron en clase o tienen alguna idea? No. A ver, chicos, acá básicamente un quelato vendría a ser una molécula orgánica que presenta átomos capaces de donar electrones. ¿Para qué? Si yo dono electrones es para formar iones complejos con ligandos que son multidentados, así logrando una gran estabilidad. Entonces, lo repito, chicos, un quelato es una molécula orgánica. ¿Esta qué hace? Esta puede presentar átomos que son capaces de donar electrones, que son bastante generosos, y esto con la finalidad de formar iones complejos con ligandos multidentados. Y así que se logra una estabilidad. Acá volvemos, chicos. Confundí lo que es el grupo hemo con la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, ojo chicos, proteína conjugada tetramérica de cuatro cadenas de globinas. Entonces presenta cuatro grupos heme, ajá, que presentan también cuatro átomos de hierro y su función, como mencioné al principio, de hierro, transporte de oxígeno a los tejidos y da la coloración roja a la sangre. Ahora sí, chicos, el grupo hemo, que es con lo que lo confundí. El grupo hemo es básicamente un anillo tetrapirrólico. Este es un átomo en estado ferroso y lo de los quelatos, ¿no? Que es un quelato del ion ferroso como tal. Ahora, si me preguntan por ferroproteínas, que no creo que les pregunten como tal, pero se los pongo acá. Algunas de las ferroproteínas encontramos en la hemoglobina, mioglobina, citocromos, ferritina, hemosiderina, la transferrina y el NAD. Entonces, no sé, pero tal vez por ahí al doctor se le ocurre marque la que no corresponde a una ferroproteína. Entonces, tal vez pone cualquier otra proteína que no corresponde o que no tenga nada que ver con el hierro. Y eso, ¿no? Entonces, a ver, acá. La distribución corporal, ya. Chicos, en el organismo el hierro está unido a proteínas. Entonces, las concentraciones de hierro libres son muy, muy, muy bajas. Entonces, si me pregunta por la cantidad de hierro libre en el cuerpo, es de 3,5. No, si no estoy mal, claro, es de 3,5 a 5 miligramos, si no estoy mal. Pero ustedes dirán, esto es bastante. No, chicos, no es bastante. La cantidad de hierro en el organismo es de 3,5 a 5 gramos. Pero el hierro libre, el hierro que no está asociado a proteínas, es de 3 a 5 miligramos. ¿Ok? Entonces, básicamente, como les mencioné, ese es el oligoelemento que más abunda en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto es en adultos, pero si les preguntan, tal vez ahí en recién nacidos o en niños, 250 a 280 miligramos es en niños, chicos. 280 miligramos. Bien. Ahora, ¿cuál es la distribución del hierro en los adultos? Básicamente,
Esos se encuentran en depósitos de... Hay depósitos de hierro que albergan el 30 al 35%. Creo que acá le he puesto como tal en el hígado, el vaso, la médula ósea y en forma de ferritina y hemosiderina. ¿Ok? Ahora, si les preguntan cuál es la dosis diaria de hierro, depende si es en hombres o mujeres posmenopáusicas o en mujeres que están menstruando. Por ejemplo, en hombres y mujeres adultos normales es 8 miligramos al día y en mujeres que están menstruando necesitan 18 miligramos al día. Denme un segundo, chicos. Ya, chicos, perdón. Ya, entonces seguimos en eso, ¿no? La dosis diaria en hombres y mujeres posmenopáusicas y en mujeres que menstruan. La cantidad en el organismo es de 3,5 a 5 en adultos, en recién nacidos es de 250 a 280. Ahora, si les preguntan la distribución de hierro, hay depósitos de hierro del 30 al 35%, tanto en hígado, en vaso y en médula ósea. ¿En forma de qué, chicos? En forma de ferritina y hemosiderina. Lo voy a poner acácito, por si acaso, por si se les olvida. Hemosiderina, hemosiderina y ferritina. Ok, ahora, acá les voy a explicar el transporte de hierro a través del epitelio intestinal. Como tal, sabemos que existen varias moléculas o proteínas que nos van a ayudar con que el hierro se transporte de un lugar a otro. Ahora bien, encontramos primero al DMT, está en imagencita, ¿no? Ya, el DMT es el transportador de metales divalentes, chicos. La ferroportina, como la encontramos ahí, es la bomba de transporte biológico del hierro en el epitelio intestinal y en los macrófagos. La efaestina o la ceruloplasmina promueve la oxidación del hierro, facilitando de esta manera su incorporación a la apotransferrina circulante, chicos, claro, como tal. Y acá como podemos encontrar la epsidina, que es la más importante de todas. Esta se considera actualmente el principal regulador del equilibrio del hierro sistémico, que incluye la absorción del hierro intestinal y el reciclado del hierro en lo que es todo ese transporte, ¿no, chicos? Entonces, por si les preguntan, acá les mencioné esta partecita, chicos. Bien. ¿De qué se encarga la efestina? Básicamente de que promueve la, promueve la oxidación del hierro. Promueve la oxidación del hierro. La epsidina y la efestina, por si acaso, son dos bastante importantes. Ahora, seguimos en esta partecita. Chicos, la absorción del hierro como tal, acá, lugares donde se absorbe mayormente el hierro es en el duodeno y en el yeyuno, pero en la parte superior. Y hay dos momentos claves, ¿no, chicos? Primero tenemos el corte oportuno del cordón umbilical y tenemos el inicio de la lactancia humana dentro de la primera hora. Yo me acuerdo que esto fue examen, o bueno, pregunta de mi examen del 2024-1, ¿no? En donde mencionaban, indique un momento clave durante el nacimiento y me dieron una de esas dos alternativas y otras que no tenían nada que ver. Entonces yo marqué esta como tal. Ahora, el pinzamiento oportuno es lo mismo que el corte oportuno del cordón umbilical. Este se da en un tiempo de 2 a 3 minutos, permitiendo una transfusión, chicos, de la placenta al recién nacido, que es unos 35 a unos 40 no, mililitros de sangre por kilogramo de peso. Entonces, acá lo voy a poner. Ese es un proceso que permite una transferencia, no, una transferencia, transfusión, y esto es de 35 a 40 mililitros de sangre. 35 a 40 mililitros de sangre. Ya. Seguimos entonces, chicos. A ver.
La toxicidad del hierro. La toxicidad del hierro se puede dar por una ingesta dietética excesiva o por hemacromatosis. ¿Qué es una hemacromatosis? Cuando nuestro organismo, por ejemplo, uno de nuestros órganos, acumula demasiado hierro, pero por sí solo. O sea, eso ya es una enfermedad. No es como que algo que nosotros podamos provocar si consumimos muchos alimentos ricos en hierro. No, esto es porque nuestros órganos acumulan bastante hierro. Entonces termina afectándonos como tal. Y bien, el hierro puede tener un papel prooxidante al contribuir en en la peroxidación lipídica y en la arteriosclerosis, que daña el ADN, chicos. Y la deficiencia de hierro, que esto lo considero súper importante, da anemia ferropénica. No les pueden preguntar como tal, les pueden poner un caso, ¿no? Por ejemplo, eh, Pepito es un niño de tantos años que no consume muchos alimentos ricos en hierro. ¿Qué enfermedad podría presentar? Anemia ferropénica. A veces los doctores les ponen casitos para que ustedes ya mismos lo induzcan, ¿no? Entonces, ese es el resumen de lo que es hierro, chicos. ¿Tienen alguna duda de su función? ¿De qué es lo que causa? ¿Alguna generalidad o algo? Bien, gracias entonces. Gracias, gracias. Seguimos. Ahora, el segundo elemento que más abunda en nuestro organismo es el zinc, chicos. Primero es el hierro, recuerden, de 3,5 a 5 gramos, no miligramos, gramos. Y ahora pasamos con el zinc, que la cantidad en el organismo es de 2 gramos aproximadamente en adultos. Este básicamente se encuentra en el grupo 12B, en el periodo 4, y su peso atómico es de 65,37, bueno, 65,4 básicamente, ¿no? O sea, es lo que yo entendía como tal. Su punto de ebullición es de 906 grados Celsius y su punto de fusión es de 419,5 grados Celsius, si no estoy mal. Este es un catión, chicos, divalente con múltiples funciones. Les mencioné que su cantidad en el organismo es de 2 gramos. Y bien, es el segundo oligoelemento por eso más abundante. Este es omnipresente, especialmente en tejidos de multiplicación rápida, porque ese se halla, por ejemplo, en el cabello, en la piel, ojos, uñas, incluso en los testículos como tal. Este se encuentra en los músculos y tejidos. El 90% del zinc, chicos, se encuentra en músculos y tejidos, que lo voy a poner acá. A ver, músculos y tejidos abarcan el 90% del zinc. O sea, los músculos sí tienen muchas otras proteínas, pero el elemento zinc, ese se encuentra mayormente en lo que son esos dos organismos, ¿no? Órganos, mejor dicho, 90%. Muy bien, perdón, ya. Entonces, la distribución depende de la edad. Por ejemplo, el hígado del recién nacido contiene el 25% del total, pero el del adulto contiene un 6% de zinc. O sea, va bajando su nivel de zinc según va avanzando la edad, ¿no? Y al final se termina estableciendo principalmente en músculos y tejidos. Ahora bien, si hablamos de la absorción, chicos, los que favorecen su absorción son la glucosa, la lactosa, la proteína de sola si no estoy mal, o la combinada con carne de res o el vino rojo. Los que disminuyen su absorción vendría a ser el calcio, el cobre, el cadmio y el propio hierro. Entonces, la ingesta de zinc impide, bueno, la ingesta alta, mejor dicho, de zinc impide la absorción de cobre y de hierro. Entonces, a ver, acá lo voy a poner, por ejemplo, acá lo voy a llenar. Ya. ¿Dónde está? Sí, está bien. Los que favorecen su absorción principalmente, glucosa. Los que disminuyen su absorción tenemos al calcio, les mencioné, al cobre, si no estoy mal, el cadmio y el propio hierro, F. Y, a ver, ligando para la absorción. Ya, entonces, básicamente eso. Ahora, si hablamos de la excreción, a ver, ligando para la absorción. Uy, esta partecita ya no me acuerdo, chicos, perdón.
Ahora bien, si hablamos de la excreción, chicos, este se encuentra, bueno, lo excretamos mayormente por las heces, ¿no? Ahora, por la vía urinaria podemos expulsarlo en menos de un 2%, lo que es el zinc. Otras formas de expulsar zinc puede ser mediante el sudor, mediante el cabello, por ejemplo, o mediante la descamación de la piel. Por ejemplo, en la inanición, que es una enfermedad, o el alcoholismo, la nefrosis, la diabetes o la cirrosis hepática, chicos, se puede incrementar la excreción también a través de la orina, ¿no? Pero mayormente es por las heces. Entonces, ¿cuál es la principal, o por dónde excretamos principalmente zinc? Por las heces o por los desechos, ¿no? Que creo que también me preguntaron en el examen. La verdad ya no me acuerdo tanto. Pero por ahí. Ahora, si hablamos de las funciones de las proteínas zinc, chicos, estas primero son las que regulan nuestro sistema intracelular. Estas activan o pueden también inhibir factores que regulan la expresión génica. Ahora, si hablamos de la replicación celular, este también juega un papel bastante importante, tanto en la síntesis como en la degradación de ácidos nucleicos. Sabemos que cuando se juntan los ácidos nucleicos, al final se terminan formando lo que es el ADN, ¿no? Ahora, la reparación de ácidos nucleicos y la transcripción genética. O sea, básicamente el zinc tiene que ver bastante con lo que es el ADN, chicos, ¿no? Y ahora es estructural y funcional de muchas metalenzimas. Por ejemplo, funciona como un antioxidante. Y tenemos su efecto antioxidante en lo que es la superóxido dismutasa de cobre y de zinc, que estos se encuentran en el citoplasma, chicos. ¿Y qué hace en el citoplasma? A ver, ¿dónde estaba llamando mi mamá? Ya, acá tenemos esto. Ya, en el citoplasma, mejor dicho, de que se encarga descompone, chicos, radicales libres. Otro que también va a barrer radicales libres es el selenio, si no estoy mal, y que se los voy a explicar en un momentito. Radicales libres del superóxido, chicos, del superóxido, por si acaso. Ahora, si hablamos de la deficiencia de zinc, acá tenemos varios problemas. Primero que todo, la dermatitis, la atrofia tímica, o con la disminución de las hormonas tímicas, si no estoy mal, el retraso en el crecimiento, la depresión de la función inmune, tenemos la anorexia, tenemos el hipogonadismo, que es la alteración en la reproducción, por ejemplo, tenemos las anomalías esqueléticas, tenemos la diarrea, alopecia, alteración en el gusto y trastornos en la conducta, pero los que he puesto acá son los más importantes, los que podrían preguntarles. Ahora, hablemos de la acrodermatitis enteropática, chicos. Esta es una enfermedad de baja incidencia que ocurre por deficiencia de zinc. Esta puede ser hereditaria o adquirida y se caracteriza por la piel, más que todo. Cuando observamos estas mamanchitas, ya suponemos que hay una acrodermatitis enteropática, entonces suponemos que hay una baja cantidad de zinc, ¿no? Ahora, creo que eso sería todo lo que es zinc, si no estoy mal. Sí. ¿Tienen alguna duda de zinc, hierro o de las generalidades de los oligoelementos? ¿O seguimos, chicos? Creo que todo va bien. Listo, gracias, Adriana. Entonces seguimos entonces. Ahora pasamos con el cobre, que estos tres, o sea, el hierro, como les mencioné acá, el zinc y el cobre, van en ese orden en cuanto cuál abunda más en nuestro organismo, ¿no? Primero el hierro, segundo el zinc y tercero el cobre. A partir de ahí, los que puse en adelante, como el manganeso, el selenio, eso ya no tiene un orden específico, pero esos tres son los que más abundan. Ahora bien, el cobre, unos datos así generales, pertenece al grupo 11B, al periodo 4. Si hablamos de su peso atómico, chicos, peso atómico es 58,93, que acá, porque está... Bueno, confundí números, chicos, perdón. Si hablamos de su punto de ebullición es de 2900 grados Celsius, si hablamos de su punto de fusión es de 1495 grados Celsius,
Y la cantidad en el organismo también es importante, 80 miligramos aproximadamente en adultos. ¿Ok? Ahora bien, la tercera parte del total del cobre se encuentra en el hígado y el encéfalo, pero en el músculo del cerebro se encuentra en el 40% del total de cobre, chicos. Y eso, ¿no? A ver, ahora, si hablamos de cómo se absorbe, cómo se transporta, cómo se excreta, primero, la absorción. La absorción se da por todo el tubo digestivo, chicos, especialmente en el duodeno. Si hablamos de transporte, tenemos acá puse por ejemplo la celuloplasmina, que lo subrayé, y también a la albúmina. Ahora, la captación. Casi la totalidad de absorción se da, bueno, perdón, de la captación se da por el hígado para formar lo que es la celuloplasmina, lo que consecuentemente va a transportar esto. Ahora, si hablamos de la excreción, se da por el tubo digestivo también a través de la secreción biliar, ¿no? Entonces, esto se da, por ejemplo, se excreta menos del 3% por la orina, chicos, por si acaso. Acá lo voy a poner. A ver, ya. Si hablamos de la excreción, este se da por el tubo digestivo y como les mencioné, a través de la secreción biliar. Secreción biliar. Secreción biliar. Y se expulsa menos del 3% por la orina. Bien, ahora si hablamos de las funciones de la cuproenzima es básicamente cupro de cobre, enzima, entonces enzimas asociadas al cobre, tenemos la citocromo C oxidasa. En esta imagencita que podemos ver, por ejemplo, este es el transporte de electrones, chicos. Acá se da por la oxidasa terminal, si no estoy mal, entonces acá lo ponemos por si acaso, oxidasa terminal. Oxidasa terminal. Tenemos, por ejemplo, a la dopamina B hidroxilasa que se encarga de pasar la dopamina normal a lo que es noradrenalina. Tenemos la lisiloxidasa, que esta de qué se encarga. Esta se encarga de la desaminación de los residuos lisil y esta es una unión cruzada entre el colágeno y la elastina, si no estoy mal. Ahora, tenemos a la tirosinasa que se encarga de la formación de la melanina. Sí, bueno, acá solo pongo melanina, ¿no? Formación de la melanina. Tenemos, por ejemplo, a la ceruloplasmina, que esta se puede, esta forma lo que es la ferroxidasa y la aminoxidasa. Tenemos al factor 4 de la cuproenzima que se encarga de la coagulación de la sangre y a la tiol oxidasa, que no le he puesto acácito, que se encarga de la formación de enlaces disulfuro. Es que, tipo cuando, ya, acá sí lo puedo escribir. Tenemos a la tiol oxidasa. Oh, a ver, ya, a la tierra oxidasa. Y así, chicos. Ok, ahora, ¿qué es lo que causa un déficit o tal vez un consumir bastante cobre como tal? O sea, no cobre mismo, ¿no? Sino que el elemento. Acá tenemos dos enfermedades, chicos. Tenemos la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes. Primero, la enfermedad de Wilson es una enfermedad autosómica que es recesiva y se muta el gen ATP7B. En mi PPT, a mí del 2024-1 me pusieron ATP7A, lo cual estaba mal, pero aquí se los pongo a ustedes, ATP7B. Entonces, esta es caracterizada por la acumulación excesiva de cobre, chicos. Este da una degeneración en el tejido cerebral y en el tejido hepático, si no estoy mal, y en anillos de Kaiser, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un fracture en la córnea. Y ahora hablamos de la enfermedad de Menkes, que básicamente es todo lo contrario. Este es el síndrome del cabello acerado y es una enfermedad autosómica también recesiva, pero este es el ATP7A, en este caso, ATP7A, ATP7B y ATP7A. Esta es caracterizada por la deficiencia de cobre, pero con niveles altos
en el nivel intracelular. Acá, por ejemplo, presenta un cabello anormal. Esto tiene por ejemplo, un retardo en el crecimiento, tiene una degeneración encefálica, chicos, y consecuentemente va a tener una muerte precoz. ¿No? Entonces, eso es todo lo que vendría a ser cobre. Les mencioné enfermedades, les menciono cómo se absorbe, funciones, la cantidad y en dónde se encuentra más, chicos. ¿Tienen alguna duda de los tres principales que quiero que se sepan así de memoria? ¿O una duda o... Depende de ustedes, chicos. Veo que todo bien. Ok. En el examen parcial del 2024-2 vino más que todo nitrógeno, chicos, si no estoy mal, ajá, en lo que era cómo se fija, aminación y todo eso, pero a mí mi examen fue básicamente de todos los temas, unas cuatro preguntas de cada tema por ahí, pero el anterior sí se fijó más que todo en nitrógeno. Bueno, seguimos entonces con el manganeso. Ya con el manganeso, o sea, a partir de acá las diapositivas son un poquito más cortas. Tenemos, por ejemplo, el cobalto, el molibdeno, el yodo. Entonces, a partir de acá son más cortitas. Comenzamos con el manganeso. Básicamente, este pertenece al grupo 7B, al periodo 4. Si hablamos de su peso atómico, chicos, 54,94. No confundan el peso atómico con lo que es el número atómico, chicos, por si acaso. El número atómico vendría a ser lo mismo que el número de protones, ¿no? El peso atómico es la masa atómica de todo el elemento, básicamente. Su punto de ebullición, chicos, tenemos que es 2150 grados Celsius y su punto de fusión es al igual 1245 grados Celsius, si no estoy mal. Ahora, si hablamos de características, el peso normal vendría a ser de 200 a 400 micromoles. Este es más abundante en tejidos ricos en mitocondrias. Entonces, si les hablan de mitocondrias, también les van a hablar de manganeso, ¿no? Entonces, acá encontramos a la superóxido dismutasa de manganeso y este forma parte de proteínas y de metaloenzimas como tal. Acá les menciono la... No. Bueno, pero, a ver, acá lo voy a poner como un plus, la superóxido dismutasa de manganeso, por si acaso. Y este forma parte de proteínas y metaloenzimas. Ya, ahora sí. Chicos, hablamos de la absorción y transporte del manganeso. Este se absorbe a nivel del intestino delgado y puede ser por vía respiratoria igualmente. La absorción de manganeso aumenta cuando hay deficiencia de hierro. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo presenta bajas cantidades de hierro, entonces, ¿qué absorbemos más? Manganeso, ¿no? Entonces, no se han identificado proteínas intestinales específicas de transporte, pero el manganeso absorbido es transportado por la alfa 2 macroglobulina que acá le he puesto como tal, alfa 2 macroglobulina. Entonces, esa se da por la vena porta y esa se dirige directamente hacia el hígado y el manganeso libre puede oxidarse y unirse a la transferrina, que también es una proteína que vimos que está asociada con el hierro. Ahora, en el hígado, este pasa a formar parte de los lisosomas, mitocondrias, del núcleo, de las proteínas de síntesis reciente, por ejemplo, y tenemos al manganeso libre. Entonces, como les menciono acá. Este vendría a ser el Mn2 más, que vendría a ser el manganeso libre. Ahora, si hablamos de la acumulación, se acumula tanto en hígado como páncreas, riñones, huesos y sobre todo el cerebro. ¿Ok? Y por últimamente, la toxicidad que se da por el alto consumo de manganeso vendría a ser una enfermedad similar a la enfermedad de Parkinson que afecta al sistema neurológico infantil. Eso es todo lo que corresponde a manganeso o lo que dice su PPT. Ahora, si hablamos de selenio, chicos, les mencioné hace poquito que este se encargaba de barrer radicales libres, entonces básicamente va a combatir lo que es el cáncer. Pero primero les hablo de sus generalidades. Pertenece al grupo 6A en el periodo 4. Si es 6A, chicos, pertenecería a un no metal o a un metal. A un no metal.
Entonces, ahora, si hablamos del peso atómico, es distinto, es 78,96. Su punto de ebullición vendría a ser 685 grados Celsius. Su punto de fusión, 217 grados Celsius. Ahora, ¿cuál es su importancia biológica? Primero lo primero, chicos. ¿Quién lo descubrió? Esto fue descubierto accidentalmente, o sea, ni siquiera fue como que estaba planeado por Berzelius en 1818. ¿Es con doble L? No, no creo, ¿no? Bueno, por 1818. Ahora, este era considerado en la antigüedad como un elemento altamente tóxico y desde la segunda mitad del siglo XX se le conoce como un micronutriente o también llamado oligoelemento. Ahora sí, ¿de qué nos sirve el selenio? Nos sirve como sistema de defensa celular contra radicales libres, como les mencioné. Entonces, tiene un efecto protector contra el cáncer de colon, de próstata, de mama, entre otros. Entonces, este participa en sistemas biológicos protectores de los procesos oxidativos, ¿no? Porque un radical libre está asociado con lo que es el oxígeno. Ahora, ese es necesario para el funcionamiento adecuado del sistema inmune. Acá se los puse acá. Sí, se los puse acá. Perfecto. Entonces, eso. Y les mencioné, no, la glutatión peroxidasa no se les mencioné que vendría a formar parte de lo que es una selenoproteína. Entonces, esta es una enzima tetramérica, como podemos ver acá. Tiene cuatro átomos de selenio, cuatro átomos de selenio. Cuatro átomos de selenio. Este está ubicado en el citoplasma, en la mitocondria y la membrana plasmática. Ahora, este complementa el efecto antioxidante de la vitamina. ¿De qué vitamina creen, chicos? Complementa el efecto antioxidante de la vitamina E. ¿Ok? Por si acaso. Ahora, ¿qué produce el déficit de selenio? Acá lo he puesto, sí. El déficit de selenio produce principalmente lo que es la enfermedad de Keshan y la enfermedad de Kashin-Bach. Bueno, Kashin-Bach no. La enfermedad de Keshan es la disminución de la glutatión peroxidasa. Entonces, este trae un aumento al estrés oxidativo, o sea, radicales libres, y este trae una injuria del miocardio y una disfunción ventricular, chicos. Estos son bastante raras en humanos, por ejemplo, y como tal, se da en áreas donde el suelo es deficiente de selenio. También fue mi pregunta de examen. Me pusieron todo un ejemplo, todo un caso en donde mencionaban una población, entonces las personas creo que tenían enfermedad de Keshan, o sea, no me dijeron el elemento como tal y yo supe que era de selenio, ¿no? Pero luego me preguntaron, por qué era que se daba. Entonces me pusieron alternativas de el agua, no consumían alimentos ricos en selenio, varias alternativas, pero básicamente la respuesta era en áreas donde el suelo es deficiente de selenio, ¿no? Eso es lo principal de selenio. Ahora, si hablamos de cobalto, a ver, antes de hablar de cobalto, ¿alguna duda de selenio o de manganeso, chicos? ¿O todo está Sería bien? importante recordar las enfermedades que afectan por ausencia de selenio. Ah, claro, claro, claro. El déficit de selenio básicamente genera dos enfermedades, chicos. La enfermedad de Keshan y de Kashin-Bach. Bueno, Kashin-Bach, perdón, es que estoy acostumbrado a eso. Ahora, si hablamos de Keshan, este se da por la disminución de la glutatión peroxidasa. ¿Ok? Glutatión peroxidasa. Glutatión peroxidasa, básicamente. Entonces, este trae un aumento del estrés oxidativo que básicamente está relacionado a radicales libres, y radicales libres, perdón, y este trae una injuria, chicos, al miocardio y perdón, miocardio y una disfunción ventricular, básicamente. Disfunción ventricular, ya. Entonces, enfermedad de Keshan es por déficit de glutatión peroxidasa que trae un aumento en el estrés oxidativo o radicales libres, lo cual causa una injuria en el miocardio
una disfunción ventricular. La enfermedad de Cushing-Beck no nos, o bueno, hasta donde vi su PPT no nos especifican tanto qué es, pero también es una enfermedad causada por el déficit de selenio, ¿no? Y eso es lo que es el selenio. Ahora bien, si para dar un repaso rápido de las enfermedades que hemos visto, enfermedad de Keshan, selenio. Acá, el selenio, bueno, nos ayuda a barrer radicales libres, por si acaso, entonces ayuda a combatir el cáncer. Ahora, si hablamos del manganeso, acá les hablé de alguna enfermedad, ahí está, la similar a la enfermedad de Parkinson y esta afecta al sistema neurológico infantil. Si hablamos, por ejemplo, del cobre, tenemos cuando hay deficiencia y cuando hay un alto consumo. Deficiencia vendría a ser la enfermedad de Menkes, cuando consumimos de más enfermedad de Wilson. Acá también he puesto, ahí está, la deficiencia de zinc puede causar lo que es la acrodermatitis enteropática. También. Ahí está, el hierro, que es el principalmente, que causa la anemia ferropénica. Este, no tanto piensen que les van a preguntar la deficiencia de tal causa tal, no. Ya tengan una idea de que les van a poner, por ejemplo, casos o ejemplos para que ustedes lo deduzcan, ¿no? Fácilmente. Más que todo eso. Entonces, eso. Entonces, ahora sí podemos pasar al cobalto. ¿Se me entendió hasta ahí todos los oligoelementos? ¿O no, chico? Bien, perfecto. Perdón, se me va la voz. Ya. Cobalto, chicos. El cobalto pertenece al grupo 8B, al periodo 4, y como tal, su peso atómico vendría a ser de 58,93. Ya no voy a hablar de su punto de fusión y ni de su punto de ebullición. Este es, o sea, principalmente, si les mencionan vitamina B12 o cianocobalamina a cobalto. Entonces, este es componente de la B12 o como tal de la cianocobalamina. Este es componente del sistema enzimático glucosa isomerasa, ¿no? Que también es llamado como la silosa isomerasa, para ser más específicos. Y esta se encarga de convertir la fructuosa a partir de la glucosa. Entonces, la concentración de cobalto en el organismo es extremadamente baja. Un humano adulto posee de 2 a 5 miligramos de vitamina B12 y sus derivados, no directamente cobalto, sino de vitamina 12, y este se absorbe a nivel del intestino. Ahora, algunas reacciones en las que participa la coenzima B12 es en la generación de radicales alquilo, en la transposición de grupos radicales, si no estoy mal, y este es acompañado de enzimas de níquel, ¿no? Entonces, el hombre, o como tal, nosotros lo adquirimos al consumir tanto carnes, productos cárnicos. La mayor fuente se da en tanto en vísceras como en almejas y ostras, y su deficiencia ocurre, bueno, o causa lo que es una anemia perniciosa. Entonces, anemia ferropénica va con el hierro, anemia perniciosa va con el cobalto, chicos. Acá les voy a poner todo lo que ya les he mencionado, por ejemplo, bueno, acá les he puesto, si les preguntan en cuánto se encuentra en el organismo. No hay una cantidad así como definida porque es muy bajo, pero de la vitamina B12, a ver, de la vitamina B12, esta se encuentra de 2 a 5 miligramos, chicos, ok, no gramos, miligramos. ¿Dónde se absorbe? Se absorbe, a ver, se absorbe, lo voy a poner a nivel del intestino. Intestino. Y les mencioné algo de la glucosa, sí, que es un componente del sistema enzimático glucosa isomerasa, si no estoy mal. Ajá, glucosa isomerasa. Acá se los voy a poner. Componente del ajá, glucosa isomerasa. O también, para ser más específicos, una silosa isomerasa. Silosa isomerasa. Bien. Entonces, ahora seguimos con el molibdeno, chicos. El molibdeno pertenece al grupo 6B, pertenece también al periodo 5. Su peso atómico está ahí, que es 95, a ver, no, 95,94. Ahora,
Uno de sus ligandos es la molibdopterina, si no estoy mal. Se absorbe en un 25 al 80% de lo ingerido y presenta roles, por ejemplo, como cofactor enzimático, estabilizador de la capacidad de unión a los esteroides en los receptores libres de los glucocorticoides, si no estoy mal, y está involucrado en procesos redox que implican la transferencia de oxígeno o fijación del nitrógeno, chicos. ¿Ok? Acá, 25 a 80% del ingerido en el intestino, por si acaso. El intestino está arrecho con todo este tema. Tiene que ver con casi todos los oligoelementos, ¿no? Entonces ya les mencioné sus roles, por ejemplo, cofactor enzimático, que tenemos acá, estabilizador de la capacidad de unión a los esteroides, en los receptores libres de los glucocorticoides. Y ahora, ¿qué causa su déficit, chicos? Primero, su déficit produce una enfermedad fatal que produce la reducción drástica del tamaño cerebral. Ahora, este se antagoniza con el cobre. Este es antagonista, acá lo voy a poner, del cobre, del Cu, ¿no? Y sus fuentes principales de molibdeno se dan en la leche y sus productos derivados, por ejemplo, también en las legumbres secas, en las vísceras y en los cereales, chicos. A ver. Eso más que todo. Ahora pasamos al yodo. Al yodo, luego faltan unos cuatro más, ya. El yodo, chicos. El yodo es un componente fundamental de las hormonas tiroideas, principalmente la T3 y la T4. ¿Ok? Acá no se los he puesto, sí, no, lo dejo por si acaso. Componente principal de la T3 y T4. Ahora, este se encuentra en tejidos, por ejemplo, en los comoyodatos, en su forma inorgánica y se encuentra formando compuestos en su forma orgánica. El contenido total en el organismo vendría a ser de 15 a 50 miligramos. Ahí le he puesto, no, no, de 15 a 50 miligramos, chicos. Ahora, el requerimiento diario de yodo, acá me lo he puesto, el requerimiento diario de yodo en un adulto vendría a ser de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿no? Yo peso 65 kilos, entonces, si lo multiplicamos por 2, mi ingesta diaria vendría a ser de unos 130 miligramos de lo que es, no, perdón, microgramos de lo que es yodo. Ahora, en niños menores de 10 años, estos deberían tener una cantidad aproximadamente de 40 a 120 gramos de yodo. En niños mayores como tal, o ya adultos vendría a ser 150 gramos, lo que deberían consumir diariamente. En el embarazo, este incrementa en 25 gramos, o sea, 175 gramos. Y en lo que es la lactancia, cuando ya mm, se da luz y el bebé necesita lactar, este incrementa en 50 gramos, y entonces pasa de 150 a 200 gramos, chicos. Ahora, este se absorbe en forma de yodato convertido a yoduro como tal en la glándula tiroidea. Se excreta por la orina como yodato. ¿Y qué causa su deficiencia, chicos? Causa la más grande y también la prevenible, el problema de lo que es el daño cerebral y lo que es el retardo mental. Ahora, también su déficit produce lo que es el bocio y el cretinismo. Bocio, que es cuando, no sé si les mencionaron en clase o recién lo van a avanzar, que es cuando les sale tipo una papada, pero no es una papada como tal, sino que es un tipo de tejido que se produce por la deficiencia de yodo, ¿no? Y eso vendría a ser lo que son estos oligoelementos. Ahora pasamos con los ya más simples de explicar, que es el flúor y los metales pesados. ¿Hasta acá tienen alguna duda de yodo, chicos? Sobre su consumo diario, o todo está bien. Listo. Gracias, Adriana. A ver, ya chicos, ya para casi terminar. Primero, el flúor es el elemento más reactivo.
Si hablamos de las fuentes sistémicas, se puede dar por la agua fluorada que se encuentra en el agua potable o la embotellado o incluso en alimentos. Pero fuentes tópicas, no sistemática, ojo, distingan eso, se encuentran en pastas dentales, en colutorios, geles y barnices. Se encuentran en su forma de ion fluoruro. Tiene una gran afinidad por el calcio. Ya saben que en el calcio más el flúor en el hueso forman lo que es la hidroxiapatita. Eso no sé si les mencionaron, pero por si acaso. Y ahora, ¿cuál es la ingesta recomendada? Básicamente es de 0,5 a 1 miligramo al día en niños. Y ya para los adultos tenemos de 3 a 4 miligramos al día, ¿no? Ahora, acá, ¿cuál es la función del flúor? Este reduce la caries dental de dos formas. Principalmente tenemos, chicos, de que transforma la hidroxiapatita del esmalte en fluorapatita, que es más resistente a la desmineralización. Y tenemos que inhibe las enzimas bacterianas, por ejemplo, los lactobacilos y la Streptococcus mutans. ¿Cómo se metaboliza en nuestro organismo? Este tiene fácil absorción y el hueso lo retiene por mucho tiempo, por un largo tiempo, ¿no? Ahora, si hablamos de la toxicidad aguda, este nos puede dar una irritación gástrica. Chicos, si hablamos de toxicidad es básicamente porque se ha consumido en altos niveles ese oligoelemento. Entonces, si hablamos de la aguda irritación gástrica, si hablamos de la toxicidad crónica, tenemos la fluorosis dental y la fluorosis esquelética. Eso es básicamente flúor, esas dos diapositivas. Ahora, si hablamos de metales pesados, la definición aún no está bien establecida para metales pesados, pero es el grupo de metales o metaloides asociados con la contaminación y toxicidad potencial. Estos compiten por los sistemas de transporte, disminuyendo su concentración, primero, efectiva y segundo, el funcionamiento del metal. Los tres principales tenemos al cadmio, al aluminio y bueno, son cuatro en sí, al plomo y al mercurio. Ahora, chicos. Acá, el cadmio, primero su fuente se da por pilas de níquel, cadmio, los fertilizantes químicos y los cigarros. Este produce daño del ADN a través de la generación de los ERO. Y el aluminio, este se da en absorción de dos formas, ¿no? Primero, la oral, que va de un 0,01 a un 5%, la respiratoria, que va de un 1,5 a un 2%, y la parenteral. También tenemos la clínica, por ejemplo, o sea, cuando se consume bastante aluminio, así, o sea, este se usa en tratamientos clínicos para tratar la demencia, las enfermedades óseas y la anemia, básicamente. Ay, chicos, ya bien. El plomo, ya casi ya para terminar estos dos. El plomo tiene una alta afinidad con los grupos sulfidrilo. Este inhibe enzimas responsables de la biosíntesis del núcleo y ¿qué causa básicamente? Su déficit, o bueno, produce lo que es la anemia microcítica. Ya tenemos anemia perniciosa, anemia ferropénica y la anemia microcítica se une con lo que es el consumo de plomo. Ahora, tenemos el mercurio ya para terminar esto. El mercurio es un metal líquido, plateado, inodoro y volátil a la temperatura ambiente. Este es un metal pesado y es el más tóxico sobre la Tierra. Como tal, sabemos, no es hidrosoluble, nada, es liposoluble, o sea, se hace más difícil de que este entre a nuestro organismo, ¿no? Este es bioacumulable y tiene una alta afinidad por los grupos tiol, que se les mencioné en la anterior clase de lo que era azufre. Ahora, para terminar, el metilmercurio es la forma más tóxica y su concentración mayor de mercurio se da tanto en pescados como en mariscos, que creo que también me pusieron una pregunta similar a esto. Y bien, chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda? Eso vendría a ser todo de oligoelementos. Y si no tienen ninguna duda, les paso el post-test por el grupo de WhatsApp y lo resuelven. Y les daría unos minutos, claro. O todo está bien. Para ver si no les ha quedado algo. O no sé, depende de ustedes, chicos. Yo respondo todo. Creo que todo está bien. Ya, a ver, entonces.
esa partecita lo voy a dejar de compartir un segundo y lo paso al grupo de WhatsApp. A ver, ya. Este, aquí están. Como que página no responde. No. Ya, listo. Postes, ya chicos, entonces lo resolvemos en unos 3 minutos a las 6:05 y de ahí ya son libres para, para ir a estudiar para los parciales. Yo me acuerdo que fui confiado a química en mi parcial y, o sea, tipo, me fue bien, pero igual habían preguntas ahí medio rebuscadas y que si las estudiabas y las hacía entonces. Les recomiendo que presten atención a todos los cursos, pero más que todo a química, matemática y lenguaje, que es en lo que más sufren, si no estoy mal. Espero que en sus clases de biología, en su seminario, les esté yendo bien con los pasitos, básicamente. Biología es bonito, y más que todo el componente de práctica, cuando lo llevan en el laboratorio, los microscopios. Chévere. Tienen segundos, chicos, para responder y de ahí presento las respuestas. Listo. 15, chicos. Resolvemos esto y ya. Los dejo. A ver, primero, el post-test. Bien. A ver, en el pretest tengo 5 respuestas, en el post-test tengo 4, lo cual me preocupa. Bien, a ver, comenzamos. Elementos involucrados en el transporte de oxígeno y las proteínas que lo realizan. Elemento involucrado, sí, dime, Ebert. ¿Cómo dijiste que tienes tres respuestas en el post-test? ¿O No, no, cuántas? no, acá tengo 5 y acá tengo 4 en el post-test. Como cuatro si somos tres. No, sí, había una chica antes, pero se salió. Igual, las grabaciones se ven y tipo se ve quiénes lo estaban. Entonces, no Ya, hay ya. problema. Entonces resolvemos. Bien. Ahora, esa preguntita. Este elemento involucrado, como sabemos, transporte de oxígeno, el hierro, y qué proteínas. Les mencioné varias ferroproteínas. Entre esas estaba la hemoglobina y la mioglobina. Tenemos
La segunda pregunta, bueno, la tres en este caso, ¿cuál no es una característica de las hemoglobinas? ¿Da coloración roja a la sangre? Sí. ¿Presenta cuatro grupos M, cuatro átomos de hierro? Sí. ¿Es una proteína conjugada tetramérica, o sea, cuatro cadenas de clovinas? También está bien. ¿Transporte de hidrógeno a los tejidos? No. Hemoglobina principalmente oxígeno. ¿Ok, chicos? Relacionada a la deficiencia, ojo, no toxicidad de cobre. Síndrome de Down, no. Enfermedad de Wilson, tal vez por ahí, pero no. Enfermedad de la vaca loca tampoco, chicos. Y la enfermedad de Menkes, sí, ese está bien. Ahora, marca lo incorrecto en relación a la glutatión peroxidasa. Enzima tetramérica de cuatro átomos de selenio, está bien. Ubicada en citoplasma y mitocondria, también está bien. Complementa el efecto antioxidante de la vitamina B12. No, chicos. Es de la vitamina más que todo E, como podemos ver en la última alternativa. Entonces, esa era la mala. Y finalmente, elemento relacionado a la vitamina B12. Yodo no nada que ver, aluminio mucho menos, que es un metal pesado, cobre menos, y el cobalto sí, sí es vitamina B12 o cianocobalamina, por si acaso, chicos. Y bien, eso vendría a ser todo. Muchas gracias por estar presentes en la reunión. Nos vemos en la siguiente clase y bastante suerte en sus parciales, chicos. Cuídense.